Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Tribuño y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película de Logan, que pues es esta conclusión de la saga original, o como la quieran llamar, de Hugh Jackman como Wolverine, ¿verdad? Dirigida por James Mangold, que dirigió la película anterior, ¿verdad? De Wolverine, y también dirigió la última de Indiana Jones. Eh, Igual de buena, quién sabe. Pero pues esta es una película, creo que a estas alturas es famosa por ser un ejemplo de que mira, esta es de las mejores películas de superhéroes que existen, ¿verdad? Ujú. Creo que ese no es un hot take, es como que la mayoría de la gente está de acuerdo que este está pues ahí arriba, ¿no? Si haces un Mount Rushmore o si haces un Sí, de películas de superhéroes, ahí tiene que estar esta película. Eh, Digo, es muy interesante porque creo que en muchas cosas, por ejemplo, en tono, en realmente, en muchos sentidos se siente como una película sola, ¿verdad? Como que completamente. es un poco difícil conectarla con las películas anteriores. Creo que es más bien emocional o espiritualmente que las conectas, ¿no? Más que otra cosa. Ujú. Este, y pues bueno, la verdad es que antes, o sea, porque teníamos pensado hacer este episodio desde que empezamos a hacer las X-Men, ¿verdad? Claro. Eh, y antes de ver la película, viendo la película y todavía ahorita es como, ok, ¿por dónde abordar hablar de esta película? Ujú. Digo, supongo que una forma fácil es como lo, lo que me hace sentir, ¿no? Y esta es una película que es emocionalmente muy pesada para mí, ¿verdad? Para cualquier persona que la vea, supongo. Claro. Porque pues tiene muchas emociones pues ahí mezcladas, ¿no? Como pues la película es muy buena, o sea, como que hay algo padre ahí, pero es muy melancólica, es muy Ujú. triste, es muy deprimente y al mismo tiempo pues tiene esos mensajes como de esperanza, de pasar la antorcha, de encontrar la humanidad en el caos, ¿no? Todo eso. Ujú. Y se me hace muy padre en todos esos sentidos. Eh, no sé, Laura, ¿tú qué opinas que te hace sentir esta película? Sí, esta película definitivamente creo que es algo melancólico, creo que es difícil de ver, pero no diría que es como de las películas más difíciles de ver. Medio recientemente hablamos, por ejemplo, de la trilogía original del Planeta de los Simios. Se me hace todavía más pesado ese tipo de películas porque aún siento que en esta película veo cosas como muy bonitas. Como la relación entre Laura y Logan se me sigue haciendo algo muy bonito al final del día, aunque vivan cosas como muy pesadas y muy difíciles. Creo que sí me quedo con una imagen como más positiva de la aventura que tuvieron por ahí. Entonces, sí, esta película causa muchas emociones, como tú dijiste, espiritualmente es como la culminación de toda esta saga, porque pues está toda revuelta desde la trilogía Sí, original y la trilogía nueva y Days of Future Past, etcétera, etcétera. Pero pues de cierta manera sí lo trae todo como en un conjunto. Nos trae al Profesor X de la trilogía original que pues mete algunos elementos que podríamos conectar con las otras películas. Hace mención de que el Profesor X obviamente tuvo la escuela de los mutantes, como que hubo algún evento que realmente nunca dicen específicamente qué pasó, pero podemos ahí hacer algunas conexiones con mutantes o con cosas que le pasan al Profesor X. Entonces, más que la película te diga exactamente qué conexiones tiene, tú puedes hacer las conexiones, como decías, espiritualmente o en espíritu a las otras cosas que sí le dan un nivel como más importante dramáticamente durante la historia. Sientes completamente el peso de que estos personajes hayan pasado por tantas cosas y que lo estén pasando ahora. Entonces, sí, ujú, el resultado es una gran película, como dices tú, el Mount Rushmore. Definitivamente esta película se sienta con los grandes, con El Caballero de la Noche, El Soldado del Invierno, Spider-Man 2, digo, sé que eso, la mejor película de superhéroes sí es un hot take, pero sí, claro, definitivamente el que esta esté aquí no lo es, y cualquiera que sea claro. su película favorita de superhéroes, esta película le compite completamente. Sí, o sea, creo que esto es
no es un hot take decir que esta es tu película favorita de superhéroes, ¿no? Ujú. Básicamente, Sí, claro. sí lo es como, claro, Claro, es sí, una sí, de sí. las mejores, Ujú. o sea, Sin duda. no es como si dijeras, por ejemplo, digo, sin tirar como mucho carro a la Pelea, gente, pelea. pero cuando hablamos de la de X-Men Orígenes Wolverine, No, bueno. hubieron varios de ustedes que nos dijeron que era de que de sus favoritas o su favorita. Es válido, pero si es como, ok, existiendo otras películas, ¿en serio? Claro. De que, O, por ejemplo, creo que a ti y a mí nos gusta muchísimo Winter Soldier. Creo que es nuestra película favorita del MCU. Digo, no quiero hablar por ti, pero mi película favorita del MCU sí es. Y creo que no es algo tan común como me esperaría. Entonces, por ahí, eso sí sería un hot take, por ejemplo, creo. sí, no, y por ejemplo, si Logan no lo fuera, la verdad también lo entiendo, porque es una película muy No. pesada. En el sentido de, por ejemplo, a mí me encanta, pero la he visto a lo mejor 4 veces desde que salió, o 5 veces, que suenan a muchas, pero para la cantidad de veces que veo este tipo de películas no es nada. Digo, hay otras películas de superhéroes que la pongo mientras estoy trabajando, o sea, la he visto 20 veces, Ujú. literal, ¿sabes? O 10 Sí, sí. veces. Entonces, que esta película no la haya visto tanto, me siento un poco similar también, por ejemplo, con la de Endgame. Como que hay muchas emociones por ahí que Claro. dices, no la veo tan seguido, ¿verdad? Pero, digo, me encanta la película. La verdad es que no tengo no tengo realmente ningún pero a la película. O Sí, sea, Hugh Jackman a estas alturas está on point siempre. Sí. Patrick Stewart, ¿verdad? Por ahí, pues es Stephen Merchant, ¿verdad? Al inicio es Ujú. Caliban, sale menos hacia, pues va avanzando la película, ¿verdad? Pero también creo que es muy bueno en su papel. Sí. Pero creo que el papel que sale mucho, ¿no? Es el de X-23, Laura, que mencionaste hace Claro. rato, Daphne King. No siempre los actores tan jóvenes como ella era con esta película, no siempre la rompen. Ella la rompió, ¿verdad? Ella hizo pues un papel increíble, la verdad. Un papel muy complejo, muy Sí. difícil. La verdad es que me encantaría ver como que un deep dive, alguien que la entreviste de que cómo fue tu proceso, ¿verdad? Porque pues era muy pequeña cuando lo hizo. Digo, ahí también pues tiene mucho que ver el director, obviamente, James Mangold. Muy seguramente, pues digo, directores como Chris Columbus o Steven Spielberg han hablado de como que el proceso que es un poco diferente con niños, ¿no? Claro. No sé si, digo, muy seguramente hubo algo similar por ahí, pero ella sin duda alguna hizo, pues, la vez enojada, la vez triste, la vez mortificada, la vez angustiada, la vez... Y todo lo hace perfectamente, ¿no? Sí, definitivamente creo que pues entre su performance y entre el guión que ahora sí participó James Mangold en él, es algo muy increíble. Y digo, pusiste esos ejemplos como de Chris Columbus y de... con Macaulay Culkin o con Harry Potter y así. Y pues esas historias son como muy familiares, muy felices, muy cálidas. Y aquí es una historia muy pesada y también pues su personaje sufre muchas cosas como muy difíciles y obviamente pues la tonalidad de la película es bastante violenta y pues es para adultos. Entonces todavía le agregas otro grado de dificultad y sí, creo que lo hace increíblemente bien. No me esperaría que una niña tan pequeña lo hiciera tan bien. 11, 12 años tenía cuando hizo esta película. Y puedes ver todas las capas del personaje. Y más cuando está actuando frente a dos grandes de la actuación, que son Hugh Jackman y Patrick Stewart. Es como de, pues lo decíamos en X-Men Orígenes, ¿no? Cuando pones a alguien que no es tan bueno actuando frente a alguien que sí, se nota demasiado la diferencia. Y aquí encaja perfectamente con ellos dos, en donde pues la vemos desde el inicio, cómo tiene ahí el arco de su personaje, en donde pues al principio está entre apenada, entre molesta, que no quiere hablar con ellos, y en donde se va soltando más con Logan particularmente, conforme va avanzando su aventura, conforme van descubriendo ciertas cosas, y se vuelve pues esta relación padre-hija muy cálida que tienen ellos dos, que es muy padre ver cómo se desarrolla su personaje a través de la historia que viven. Sí, y creo que, digo, hay varios momentos como muy claves donde ves eso, ¿verdad? Por ejemplo, algo que siempre me llama la atención es cuando vemos estas escenas que grabó la enfermera
que se hace pasar por su mamá. Ujú. Ahí al inicio, ahí el fake out más obvio de la historia. Sí. Pero que pues ahí sale donde está grabando a los niños con los que están experimentando y todo esto. Ujú. O más bien que los crearon en el laboratorio, ¿verdad? Sí, claro. Y ves a Laura y la verdad es que es bien interesante cómo sientes que ella era muy diferente cuando estaba ahí, Ujú. ¿verdad? O sea, porque la ves como alguien que ha sufrido, ¿verdad? Y por eso no habla, por sus traumas y todo. Ujú. Pero luego la ves ahí y dices, ah, ok, esto es lo que pasó. Y esa línea como de diferentes personajes básicamente que hace ella Sí. es muy increíble, la verdad, porque es básicamente otra persona la que estás viendo, pero es la misma actriz, o sea, está bien Sí, loco. está bien chido y me gusta mucho que su personaje nunca deja de ser una niña al final de cuentas, porque al principio cuando la conocemos, pues ves que hay algo raro con ella, actúa de manera medio extraña, inclusive cuando la rescatan ahí al principio y está de que comiendo solilla un cereal y así, es como de, ok, es como esta pequeña adulta, pero luego conforme va avanzando tiene unas escenas donde se sube de que a un caballito y está desesperada porque ya no tenía dinero y luego se empieza a robar cosas de una tienda porque no conocía y pues nunca había salido del hospital donde experimentaban con los niños y pues empieza a agarrar cosillas y se pone unos lentes y empieza a jugar. Me gusta mucho que puedes ver que todavía, a final de cuentas, es una niña, ¿no? A pesar de ser una máquina asesina y... Sí, también lo ves cuando ve el reproductor de música, ¿verdad? No sé, Sí. creo que era Sony, no me acuerdo. Digo, hay varias cosas Sony por ahí, como que hubo ahí un patrocinio, ¿verdad? Pero la ves con eso. Luego también lo ves cuando sí añora como que ese cariño de una figura paterna, Ujú. ¿verdad? Y también cuando ves que, pues cuando ya Charles avanza la película y pues Charles fallece, de que, pero es que Charles me dijo esto, o sea, Ujú. como que ella, como que todavía tiene esa cosa medio infantil de tener como mucha fe o una fe ciega a Ujú. lo que le dice a alguien que ella respeta o admira, Claro. ¿verdad? Esa es otra cualidad como que infantil, ¿verdad? Ujú. De que es que Charles me dijo que quieres morir y que no debo dejarte hacerlo, ¿verdad? Y cosas Sí. así. Cosas así lo puedes ver. Digo, y con lo que mencionaba ahorita, hay unas dos, tres cosas por ahí donde ella tiene esta fe ciega también a las coordenadas que salen en el Sí. cómic. Eso Sí, está sí, sí. muy cute, la verdad. Ujú. Pero después lo recontextualizan padre porque sí, es algo que se les ocurrió por el cómic, Ujú. pero es algo que sí estaban haciendo, Sí. ¿verdad? Entonces está bien interesante cómo decidieron hacer eso. Ujú. Y luego también lo ves con la relación que tiene con Wolverine, ¿no? Con James. Ahí James Howlett usó su Ujú. nombre real o original otra vez. Interesante. Sí. Pero lo ves ahí también donde dice, no, es que toda la gente que amo siempre le pasan cosas malas. Y que Laura Ujú. le dice que entonces no tengo de qué preocuparme. Y Ujú. cosas así que dices, ah, pobrecita, como que emocionalmente sigue siendo como muy pequeña, ¿no? Claro, y no es como que este robot que pudo haber sido o que lo querían que fueran esos niños mutantes en el hospital y los que experimentaban con ellos, puedes ver que pues todavía tiene estos sentimientos complejos a pesar de haber sido creada en un laboratorio y sí está muy interesante cómo se va relacionando con las personas y cómo tiene esta fe de llegar a ese lugar y cómo tú podrías pensar de que cuando Logan ve el cómic de que no, pues esto era falso, nada más lo leyó en un Sí. cómic y pues es esta niña que está creyendo tonterías y por lo mismo que la hemos visto como ser una niña, pues el espectador también puede pensar lo mismo, ¿no? De que no, pues se creyó esto de un cómic y finalmente había cierta versión de esto en la realidad. Y está interesante igual con los otros niños donde puedes ver que son amigos y tenían como que esta relación familiar de haber sido criados Criados, en ¿no? el mismo lugar. Entonces sí, Y está muy creados, padre. supongo. Sí, criados y creados, así es. Está interesante. Sí, no, la verdad es que es muy interesante porque es muy fácil ver, sobre todo con el tiempo, ¿no? Como que la coraza que ya hizo Logan, como que Sí. ya ha pasado por tantas cosas que
es fácil y es lo más entendible del mundo que tenga esta coraza, esta distancia emocional por todas las cosas que ha pasado, por toda la gente que ha perdido, como mencionabas al inicio de la película, ¿no? De que Sí. no sabemos qué pasó, pero parece que los X-Men fueron exterminados en un accidente, ¿verdad? Sí, Entonces, es lo que parece. sí, entonces, o sea, es un nivel muy trágico de eventos, ¿no? Entonces, Claro. si dices, pues todo tiene sentido y pues a través de lo que le dice Charles y lo que le dice Laura, pues él va aceptando lo que él ha sido en toda su vida, ¿verdad? Ujú. Y lo bueno y lo malo, ¿no? Y aceptar que esa es su historia, ¿verdad? O sea, que ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas y tiene, más allá de que si se siente bien o se siente mal al respecto, aceptarlo, ¿verdad? Porque, Ujú. pues, es la realidad, ¿no? Y más allá de, pues, que si está bien o está mal, pues, es él, son las cosas que lo hicieron quien es, ¿verdad? Ujú. Y se me hace muy importante ese mensaje porque es justamente lo que le dice al final a Laura, ¿no? No seas lo que te hicieron. Ujú. Entonces, pues sé tú misma, ¿no? Y encuentra qué es eso, pero, o sea, aprende a vivir tú, ¿verdad? Claro. Porque básicamente es lo que le está dando a entender de que él realmente nunca aprendió a vivir, Ujú. ¿verdad? En cierto sentido. Sí. Entonces, se me hace un mensaje muy interesante. Sí, es como si se lo estuviera diciendo a él mismo, que en cierta manera pues se veía muy reflejado en Laura, Ujú. obviamente porque pues la hicieron con su ADN y tenía sus mismas habilidades y adamantium y todo esto, pero pues es algo que se hubiera querido decir a él mismo porque durante toda la película está como aceptando el quién fue y pues todo lo malo y todo lo bueno que hizo y todo lo que merecía, entre comillas, o en lo que él pensaba que merecía, o lo que pensaba también que ahora era responsable, porque pues tenía como que esta responsabilidad de cuidar a Charles y darle como unos buenos últimos años de vida, porque Ujú. tenía esta idea de llevárselo a un lago ahí con un bote, un barquillo que quería comprar y todo esto, y pues lo estaba cuidando dándole medicamento, que obviamente también era para evitar otro accidente, porque pues por ahí, como dices, nos dan a entender que hubo un accidente con lo que estaba teniendo Charles que terminó con los X-Men y con otras personas, que luego está bien loco porque al parecer Charles medio no sabe qué pasó porque está teniendo Ujú. como esta demencia senil aunado al descontrol de sus poderes y pues bien pesado, no sabe realmente qué fue lo que hizo y también Ujú. puedes ver donde a él le pesa mucho esto, en donde pues sí, es como una tristeza muy grande de saber que algo hizo pero no está muy seguro de qué y se siente muy culpable y Logan medio carga con eso en donde está cuidándolo y está también, o sea, físicamente, pero también psicológicamente, de que no recaiga en algún tipo de depresión o de que no piense mucho en eso. Y él es el que está teniendo que llevar todo eso. Y digo, también está cuidando a Caliban, que él sí puede cuidarse un poco más, pero siente como esta responsabilidad de cuidarlos. Y luego al Ujú. principio no quiere cuidar a Laura porque pues como dice en alguna parte de la película, siempre que a alguien le importa termina dañándolos, que medio lo vemos ahí Ujú. con una familia en una granja, como ya es un poco clásico con este personaje. Sí. Eh, un, Han pasado varias versiones de eso, ¿no? sí, algo increíblemente triste, pero sí, lo vemos donde pues él siente esta responsabilidad de hacer algo mínimo, ¿no? Sí, fíjate que aquí voy a hablar un poco del primer tráiler que salió de esta película que usaba la canción de Hurt, Claro. originalmente de Nine Inch Nails, el cover de Johnny Cash, ¿verdad? Y la verdad es que se me hace bien interesante porque ese cover se me hace que es exactamente de lo que trata esta película, Sí. como un señor que está pues, al final de su vida, Ujú. eh, pues como contemplando qué es lo que hizo con ella, ¿no? Sí. Y hablando sobre su arrepentimiento, ¿no? Porque, digo, este Rick Rubin, que es el que... No, Rick Rubin, El el productor de ese... productor. Sí, Ujú. él produjo ese cover y dice, la canción original pues es muy interesante porque
pues es un adolescente o alguien de veintitantos, diciendo sus penas y dices, bueno, pues tienes toda tu vida adelante para solucionarlo, ¿no? Ujú. Pero cuando alguien al final de su vida dice, estos son mis arrepentimientos, es como que, híjole, pues, ¿qué haces ¿Ahora qué? ahí, no? Ujú. Y digo, menciono todo ese contexto de la canción porque pues Hugh Jackman hace este papel de Wolverine que pues es alguien que toda su vida pues parecía eterna, ¿no? Porque pues Claro. no envejecía. Hugh Jackman parece también tener algún poder ahí donde Hmm. envejece muy lento. Sí. Entonces, que ya empiece a darse cuenta que está como que en el final del camino es algo muy interesante, ¿verdad? Ujú. Sí. Este, por varias cosas. Perdón. Ujú. Sí, que de hecho está bastante loco porque en esta película hacen a Hugh Jackman parecer aún más viejo de lo que estaba, tanto que ahora viéndolo en los trailers de la nueva película se ve más joven que en esta película y es Sí, como de, mi mente, ¿cómo? es que es un gran trabajo de maquillaje y vestuario Claro, y también el cómo camina y todo. Que sí. de hecho también Patrick Stewart sigue sin ser tan viejo como lo es en esta película. Ujú. Porque en la vida real estoy de acuerdo que se ve grande, pero no se ve tan grande como aquí, ¿verdad? Y actúa pues como alguien mucho más mayor de lo que él era, ¿no? Ujú. Sí, Pero sí, con quien se nota más es con Hugh Jackman porque ahora lo ves de que más joven, está muy chistoso. sí, está bien loco. Eh, sí, porque luego veíamos a Patrick Stewart en Doctor Strange y ya se veía como de, ya, por favor, ya dejen Bueno, de eso molestar sí. al señor. Pero sí, está bien loco eso de la canción porque aparte que pareciera que estaba hecha más para Johnny Cash, pareciera que estaba hecha para Wolverine también, ¿no? Con Ujú, esa línea del principio de que se hacía daño para ver si todavía sentía, pues era más o menos lo que estaba pasando Wolverine, de que estaba perdiendo ya sus poderes ujú. y sentía cierta adrenalina de que ahora sí le hicieran daño las cosas, ¿no? Porque antes era como de, la Sí. sentía, pero pues casi que actuaba como que no pasó nada, ¿no? Una mosca, ¿no? Y ahora sí era como de, wow, ya me están haciendo daño las cosas, me tardo muchísimo en recuperarme. Y luego Ujú. aparte en la película parece Muchísimo. que, sí, muchísimo para él. Y Ujú, luego parece que le está haciendo daño el adamantium. Digo, igual es algo que no se explica, que no es necesario que ujú, se explique. Ya está viejo y se le están acabando sus poderes, básicamente. ujú. Pero es bien interesante cómo es. Pues sí, es él al final de su vida sufriendo bastante físicamente y psicológicamente. Porque para mí una de las cosas más interesantes del personaje de Wolverine es eso, ¿no? Es el que él sea inmortal y que no puede encariñarse con nadie en su vida porque pues todos ellos van a morir y él no. Eso se me hace como de lo más interesante del personaje, en donde pues se la pasa sufriendo por eso, porque pues obviamente invariablemente por relacionarse un poquito con alguien ya va a sentir algo de cariño y entonces también crea esta barrera entre él y las otras personas, pero por alguna u otra razón en las historias de Wolverine siempre la baja y siempre termina relacionándose con más Ujú. personas, pero está muy padre cómo lo exploran en esta película. Sí, fíjate, es muy interesante porque te das cuenta que hay una diferencia entre eh, James Howlett y Wolverine en el sentido que James Howlett, él era alguien bueno, pero tantas guerras, Ujú. tantas pérdidas, no tantas cosas cambian a una persona. O sea, Claro. yo siento que es en gran parte eso, donde él como que no era su naturaleza ser así, Ujú. pero la vida a golpes lo hizo así, ¿no? Entonces, Sí. él, digamos, al menos mi apreciación del personaje es que en su estado natural, por así decirlo, pues es alguien que quiere no estar solo, que quiere, ¿verdad?, sentir como algún tipo de familia o hermandad o lo que sea, pero la vida se la ha quitado varias veces, ¿no? Tanto, Ujú. digo, si queremos pretender que la línea del tiempo de estas películas funciona pues con su hermano, ¿verdad? Ujú. Primero, luego con la X-Force y luego con los X-Men y Ujú. luego ahí el pequeño stint en Japón, pues la vida le fue quitando a sus seres queridos cada vez, ¿no? Entonces es Sí. muy difícil como que emocionalmente volver a abrirte, ¿no? Más bien Sí. creo que es por ahí, más
que él a lo mejor si no hubiera sufrido tantas cosas no sería así, ¿verdad? Claro, sería una persona muy diferente. Al final de cuentas, sus poderes y sus habilidades son lo que lo hicieron y las circunstancias en las que vivió fueron lo que lo hicieron así. Y pues sí, ya está como harto, ya está cansado de ver que tantas personas se van y él no. Y como que todavía que llegue una niña, ¿no? Alguien muy joven que obviamente va a vivir más que él. Y aparte que resulta que es su hija, entre comillas, es como de todavía más difícil para él asimilar que algo así pueda pasar o que pueda tener algún tipo de relación con esta persona. Entonces, sí, es muy difícil para él. Sí, sí, Y digo, hablamos de esto en el episodio de Wolverine, de The Wolverine, Ajá. donde hablan de, pues, cuando Logan muere, que Ujú. tiene su corazón en las manos, ¿verdad? Pues aquí tiene a Laura. Ujú. Y digo, entiendo que la frase que dice ya todo el contexto completo no cuadra perfectamente, Ujú. pero de acuerdo a, creo que fue James Mangold, creo que fue el que dijo, Ujú. de que sí, la intención fue desde un inicio que eso era en referencia a lo que dijeron en The Wolverine. Ujú. Nomás ahí como pequeño comentario. Sí. Pero sí, la verdad es que está muy, muy, muy interesante ver a este personaje que dices, pues es que es invencible básicamente y es inmortal. Claro. Pues desde que no aquí, ¿verdad? Sí. Lo voltean ahí por completo. Que Ujú. se me hace interesante porque, sobre todo volviendo a ver las películas tan pegaditas de Wolverine y The Wolverine se siente mucho como un proto-Logan, Sí. donde pues también se trata de que había perdido a los X-Men, también se trata Ujú. de que está perdiendo sus poderes porque está envenenado de algo, ¿verdad? Como Sí. que es muy similar en ciertos sentidos, pero obviamente la ejecución en esta película es pues bastante mejor que en la anterior, ¿no? Sí. Sí, definitivamente fue algún tipo de calentamiento, ¿no? De hacer The Wolverine a luego hacer esta. Porque sí, temáticamente es bastante parecida. En ejecución es bastante mejor. Porque siento que en The Wolverine lo querían poner mucho en contraste con el villano. Y aquí más que tener un villano es de que Logan viviendo con su situación o con su vida. Es como de el peso de la vida de Logan contra él mismo. El villano viene siendo pues ahí una piedra en el camino más que un adversario como en la historia de Logan, narrativamente para el personaje. Entonces, sí, yo creo que sí se practicaron algunas cosas por ahí y lo perfeccionaron aquí, que pues qué bueno que lo hicieran, ¿no? Pero sí, ya viéndolas pegadito, no está tan separado como se podría pensar o tan revuelto. Digo, más que nada hay cosas que no tienen mucho sentido, pero creo que temáticamente sí funciona bastante Sí, bien. es que la línea del tiempo, eso es algo que si alguien puede conectar todo y que quede perfecto, enséñenme esa línea del tiempo, Sí, porque no se siento que puede. no existe eso. Uh-huh. Pero sí, no, es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que más bien es espiritual o temáticamente, donde puedes ver esa conexión. Sí, Sí, digo, hay muchas algo. cosas que no tienen sentido, pero por ejemplo aquí Caliban sale y la vez pasada que lo vimos fue en Apocalypse, ¿no? Que Sí. él estaba ahí ayudando a esta Mystique a encontrar algunos mutantes y se ve como un personaje totalmente diferente, pero sí, son cosas que no cuadran. Y ya no habla en tercera persona y cosas así. Sí, 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 sí. no, o sea, es otra persona, Claro, básicamente. Claro. O sea, bueno, literalmente lo es, ¿no? Es otro sí, actor. también, otro actor. Pero sí, hay curiosidades así en la línea del tiempo. Algo que me llama la atención que hicieron en esta película fue que pues le dieron a X-23 el adamantium, ¿verdad? Sí. Pues es una niña que va a crecer. ¿Qué onda con esos huesos de adamantium? ¿Cómo va a crecer? Está curioso eso, ¿no? Interesante, sí, porque digo, no sé cómo funcionará ahí biológicamente. Obviamente, en una persona común y corriente los huesos crecen, pero como es pues un material finito, ¿no? No es como que sea algo biológico. O no sé si. Digo, no sé si alguien que lea los cómics sepa más sobre esto. No sé si es como que el adamantium se fusione con el hueso y ahora es más bien como que un hueso de adamantium más que ser de que
una cosa ahí. Digo, no, no sé, a lo mejor me estoy yendo demasiado, demasiado profundo con eso, pero sí está interesante que cómo es que va a crecer. No me acuerdo si fue en X-Men Origins o en The Wolverine o en cuál fue, pero vemos los huesos de Logan y está completamente cromado o cubierto en adamantium. Claro, O pero sea, no sé si está cubierto o está como fusionado el hueso con el adamantium. ok, o sea, tú dices de que lo haya absorbido de alguna manera. Sí, de alguna manera Ok. que lo haya absorbido. O sea, como para que... Digo, para que tenga sentido lo de Laura y que pueda crecer sus huesos con adamantium. Digo, en los cómics, digo, no sé si X-23 fue niña en los cómics, porque como No, si no es recuerdo. un clon y todo eso. Sí, Según yo sí, o sea, según yo siempre la hemos visto como adulta, como vemos aquí a X-24, por ejemplo. claro. Pero lo que sí es que a Wolverine le han quitado el adamantium Ujú. y sí, o sea, sigue existiendo, o sea, Sí, con sus pierde huesos. las garras y Ujú. sus huesos son normales otra vez. O sea, Ujú. Sí, pues no. como en The Wolverine, ¿no? Le pasa eso. Por un No, momento. pero en The Wolverine nada más son las garras lo que le cortan. Yo Pero hay digo. una parte donde sí le quitan el adamantium tantito, ¿no? Al final, con el taladrito ese. O no era... No, ese era para llegar a su hueso. Ya. Al bone marrow, que se me Ujú. olvida cómo se dice en español. Lo siento, me El volvió a pasar. No, no es el tuétano, ¿sí? No sé. Pero el caso es de que. O sea, le quitan las garras, pero no Sí. le quitan en el cuerpo, ¿no? Ujú. Y las garras le vuelven a salir porque es Wolverine. O sea, Sí, porque claro. el vato así funciona. Pero en los cómics se lo quitan y literal se ve como que todo el adamantium y pues Wolverine Sí. queda todo. O sea, queda esqueleto. Todo Pero one way. queda esqueleto, o sea, Sí. sigue vivo, ¿no? Entonces Ujú. no sé cómo funciona eso. No Disculpen esa tangente. Pero, Sí. otra cosa curiosa es que Charles menciona la garra que tiene en los pies. Sí. Pero creo que nunca lo vemos, ¿verdad? Esa garra. Sí, ¿O sí, la sí vemos? los usa. ¿Sí la vemos? De hecho, Ok, ok. se me hace bien chido que haya dicho eso, o sea, de que lo expliquen porque las vemos y es como de, ok, de que Porque si se sí. supone que... Digo, aquí no es un clon, bueno, no nos explican exactamente cómo la hicieron, pero dicen más No, como sí. que es una hija. O sea, Sí, usan ADN de Logan Ujú. y embarazan a mujeres ahí que ellos encontraron. Pero cómo le pusieron el adamantium, por ejemplo, eso no lo dicen, ¿no? Ah, sí, bueno, ¿cómo? No nos dicen, pero lo que sí lo vemos cuando se supone que terminó la operación Que está y saca sus garras por primera vez. Ujú. Y Sí. dicen algo de que la operación de Adamantium fue exitosa, algo así medio chafo dicen ahí en el fondo, ¿no? Como que X. Sí. Sí, pero vemos que saca de que las de los pies y luego Charles explica de que es porque ella es mujer y de que lo relaciona ahí con los tigres o con los leones, Sí, no me acuerdo. con las leonas. Con los leonas de Que tienen ellas garras tienen atrás. para defenderse, está bastante chido. Sí, está bastante chido. Digo, ahí sí tiene una biología bien confundida Wolverine porque es Wolverine, ¿verdad? Pero Sí. eso es de que biología. O sea, la verdad es que sí está bien mezclado que se supone que es Wolverine. Supongo que cuando le pusieron Guepardo en Latinoamérica no estaban tan confundidos, ¿verdad? En el sentido de que esto es una mezcla bien rara de cosas, de que Sí. no pasa nada. Y además su traje pues parece más como un tigre, ¿no? Entonces, Ujú. yo digo el de los cómics. Las Sí. películas apenas lo vamos a ver por primera vez. Por fin. Por fin. Ujú. Que es algo que James Mangold quiso hacer en The Wolverine, ¿verdad? Pero hasta muchos años después de esta película de Logan es que lo veremos. Claro. Sí, que al parecer fue algo que pidió Kevin Feige para que estuviera Hugh Jackman de regreso. Ujú. Sí, la verdad es que está interesante porque algo que ahorita la gente ya no ha vuelto a hablar porque tiene mucho hype por la de Deadpool y Wolverine, ¿verdad? Pero algo que se mencionaba cuando empezaron a hablar de que Hugh Jackman podría regresar al papel es que se pierde un poquito el sentido de final, ¿verdad? Lo finito que se sentía Logan, que se sentía como el fin de una era. Ujú. Pues digo, había visto opiniones diferentes. Ahorita no se va a hablar de eso hasta que después que salga la película y pasen algún tiempo, ¿verdad? Claro. Pero te quería preguntar, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú sientes que se perdió algo
al regresar Hugh Jackman al papel o no? No, yo no creo que se pierda algo porque no es como que esta película deje de existir. Y aparte, digo, no lo hemos visto, tendríamos que ver la película nueva como para saber cómo lo hacen. Pero como yo lo estoy entendiendo, no es como que van a sacar a Wolverine justo antes de que se muera en Logan, ¿no? O sea, no es como que vaya a meter la mano en un portal Deadpool y va a sacar a ese Logan. Según yo, es como que otro Logan, como siempre lo han sido estos, porque como dijimos antes, la línea del tiempo está súper confusa. Entonces yo no creo que se pierda eso. O sea, a menos que toquen esta película, o sea, que literalmente se metan a un portal y hagan algo, afecten algo de esta historia. ¿Qué digo? Según yo van a hacer algo similar con las otras, pero no creo que con esta. Entonces, no creo. O sea, es que no veo por qué. Porque, pues digo, universos alternos, dimensiones alternas. Este Logan terminó y, como decíamos antes, es espiritualmente la idea. Entonces, para mí no. Okay. Digo, es interesante porque yo creo que tampoco para mí, porque tampoco es como que... O sea, Hugh Jackman sí está regresando, ¿verdad? Sería muy diferente ¿Sí? de que, es como en Flash que nos quejamos de que salía Christopher Reeve, Sí, ¿verdad? no, De que eso sí está súper diabólico, ¿no? Claro. Pero pues aquí el actor sí está regresando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí creo que no pasa nada. Pero se me hacía un tema interesante, una conversación interesante alrededor de eso. Sí, porque al parecer creo que a James Mangold no le agradó mucho. Que digo, obviamente respetable de su opinión, Sí, como la de la verdad cualquiera. es que sí. Además que él fue el escritor y director de esta película, entonces pues su opinión pesa. Pero sí, no veo por qué. Sí puedo ver por qué siente él que es menos especial, que ya no sea la última de Hugh Jackman, pero pues es la decisión de Hugh Jackman ahí, no de James Mangold, ¿no? Sí, claro, al final de cuentas es un personaje de Hugh Jackman que la verdad se nota mucho el respeto que él le tiene a este personaje y la admiración y el fanatismo inclusive. Me recuerda un poco, no sé, a Andrew Garfield con Spider-Man, en donde Sí. se ve que pues sí tiene una pasión y un cuidado muy fuerte por este personaje. Y sí, pues en su momento sí fue el final de una era para este personaje. Y se nota completamente pues en la actuación, en lo cuidado que estuvo el guión y todo. Y sí, está muy chido. Sí, está muy chido y digo, creo que es un final de... O sea, inclusive si el actor regresó, ¿verdad? Para hacer Deadpool y Wolverine, pues es otro Wolverine distinto, como mencionabas tú, ¿verdad? O sea, siento que puedes hacer esta historia y funciona normal, ¿verdad? O sea, también hay personas que regresan a algún personaje que escribían, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo que hay un cómic donde Stan Lee hizo una pequeña historia de Spider-Man por ahí del 2012, 13 y pues había como que este tema de, oye, pues, ¿qué onda con por qué regresó ahorita, no? A hacer un papel ahí como que... Y pues la historia está súper X, la neta, pero es como interesante ver cómo los autores a veces añoran regresar, ¿no? No sé si hay algo así para... Por ejemplo, pues Hugh Jackman, si bien él no escribió esta película necesariamente y pues no la dirigió, él ya tenía varias películas de tener un rol bastante activo en sobre qué se iba a tratar la película, sobre quiénes iban a formar parte del elenco, ¿no? Cosas así. Sí. Y digo, la verdad es que si él ayudó a vetar ideas como las de algunos actores que salieron en X-Men Origins, qué bueno, ¿verdad? Porque ahí sí es de las cosas más yikes, ¿verdad? De la película. Claro. Pero sí, la verdad es que digo, a lo mejor estamos como que regresando a cosas similares, pero es porque son muy personales, siento yo, ¿verdad? Y son muy complejas. Claro. ¿verdad? Sí, definitivamente. O sea, creo que esta película pues no va a dejar de existir por más mala y asquerosa que sea Deadpool y Wolverine. Podemos regresar a esta película sin ningún problema. Entonces, sí, la verdad es que es algo muy distinto. Así como cuando eventualmente regrese Robert Downey Jr., pues no va a dejar de existir en... Es algo que... está súper telegrafiado, ¿no? Tienen ¿qué será? ¿1 año y medio, 2 años? Nos están preparando. Banda, muy seguramente. Sí, claro.
¿Qué opinarías, verdad, si regresara Robert Downey Jr.? Que fue un caso similar con Logan, ¿no? De que lo estuvieron tiseando bastante hasta que finalmente ocurrió. Y algo que le dijeron a Hugh Jackman, creo que inclusive después de hacer Logan, fue de... ¿Qué necesitarías para regresar al papel? Sí. Y él literalmente dijo, salir en el universo Marvel. Una película con Iron Man, con Capitán América, de que todos ellos juntos. Yo quiero ver eso. Y yo también, pues, yo también quiero ver eso, la verdad. Sí. O sea, estás hablando de que a lo mejor es una película después de Deadpool y Wolverine, sí, aparte, ¿no? O sea, de que wow. La verdad es que no me sorprendería. Sería algo muy padre. No me sorprendería si sucede, ¿verdad? A cómo van las cosas. Pero sí, otra cosa que quería hablar de esta película es los villanos. La verdad, es muy interesante lo cómicamente villanos que son, lo genuinamente malos que son los malos de esta película. Claro. Y al mismo tiempo, Lauro, de los villanos más reales que hay en estas películas. Definitivamente. O sea, un científico que se hace un lavado de cerebro para decir, es que lo hago por el bien común, entonces voy a cometer crímenes contra la naturaleza, ¿verdad? En nombre del progreso, entre comillas, ¿verdad? Una fuerza militar que ciegamente sigue sus órdenes. Sí, las órdenes son: ve y atrapa a estos niños que solo quieren vivir, de que atrápalos porque son nuestra propiedad, porque yo digo, ¿verdad? Y es como... O sea, es absurdamente o cómicamente malo lo que hacen. Sí. Y sin embargo, son los villanos más realistas de todas estas películas. Sí. Siento que es de lo que hace todavía más oscura y triste esta película, de que esto en cierta forma sucede en la vida real todo el tiempo. Sí, de hecho sí. Digo, la parte, por ejemplo, donde está viendo Logan lo que grabó la señora que se hacía pasar por la mamá de Laura, que tenían a estos niños atrapados en un hospital y experimentaba con ellos, y cada que intentaban como relacionarse con ellos, el Richard E. Grant, no me acuerdo cómo se llama el doctor los regañaba de que no los traten como personas normales, son cosas. Y era como de, madres, esto está demasiado real. Y sí, digo, los villanos a final de cuentas vienen siendo como de un objeto ahí, como decía antes, una piedra en el camino, porque creo que era lo que necesitaba la historia. La verdad es que creo que si nos hubiéramos metido un poco más en el backstory de los villanos, habrían dejado de funcionar, porque tanto el doctor cómicamente malo y el militar, pues son lo que tienen que ser, básicamente ahí darles problemas a los personajes principales, y luego uno que está un poco on the nose, que es de que X-24, que es de que Logan, ¿no? O sea, es de que él mismo es su villano, que curiosamente antes mencionaba lo de que maquillan a Hugh para que se vea mucho más grande. X-24 es como se veía en ese momento. Está chistoso. Pero está padre porque, digo, ¿quién podría ser más poderoso que Wolverine? Pues un Wolverine más en su prime, ¿no? Entonces está chido como el reto físico que eso representa para Logan, y pues también mentalmente, ¿no? Como de verse a él mismo, el saber todo el daño que le ha causado, las cosas malas que pudo haber hecho, y pues lo que decíamos hace rato de se abrió con una familia finalmente después de que no quería, y pues terminó medio haciendo que los eliminaran a todos. Sí, fíjate que algo ahí curioso con X-24, creo que el cuerpo sí es otro actor en ciertas escenas. Sí. Porque, digo, no solamente cuando sale junto a Hugh Jackman, sino que Hugh Jackman no estaba tan grandote en esta película, ¿verdad? Entonces, por ahí también está curioso esa diferencia física que tienen los dos. Digo, Hugh Jackman estuvo así para prácticamente todas las películas anteriores de Wolverine, y para la nueva de Deadpool y Wolverine otra vez está gigante el vato. Sí. Está bien grande. Pero para esta película en particular, porque la verdad no hubiera tenido tanto sentido, ¿verdad? Que estuviera tan grande. Pero sí, ahí, no sé si es de que su doble de acción en otras películas o qué. Pero sí sé que por ahí hay algo de que le pusieron la cara digitalmente, ¿no? Sí. Pero sí, lo que mencionas ahí de la pelea que tienen y todo, está muy interesante.
que al mismo tiempo si ves que X-24 sí es de que un bebote. Sí. Porque me da un poco de risa esta escena donde James le pone esta puerta de metal, ¿no? En el cuello y Sí. él la está agarrando y empieza a voltear a todos como de que, ¿qué hago? sí, como no sé si como un niño o un animal o qué, pero es de que, o sea, está acorralado bien raro, ¿verdad? O sea, no como humano, está muy raro ahí, Sí. la actuación está medio, o sea, está muy bien hecha, pero, o sea, ahí ves donde el personaje, pues no está del todo ahí, ¿verdad? O sea, es como una especie de máquina o bestia, ¿no? Sí, pues sí, es como de alguien que lo acaban de crear y porque lo notas, ¿no? Donde a lo mejor si tuviera la misma experiencia que el Logan que conocemos, pero pues físicamente estuviera como esta X-24, pues creo que fácilmente le ganaría a Logan, ¿no? Pues digo, siendo el mismo, Sí. solo siendo físicamente más fuerte, pero pues no tiene experiencia de batalla, muchas cosas, es de que ni sabe lo que está haciendo, como eso que dices, porque luego ahí segundos después se da cuenta de que, yo lo puedo cortar con mis garras, ¿no? Pero al Sí. principio está como de, ay, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Sí, literal. Entonces es interesante, pues ver ahí cómo se traba más o menos, cómo lo chisean ahí al X-24. Sí, pues X-23 se le trepa y el vato ya no sabe qué hacer. Sí, O es sea, de que, ¿what? ¿De qué? cosa O sea, chiquita. sí, está chistoso eso. Me recordó un poco ahí a Stitch cuando El se le Stitch, trepa sí, ahí con al el monstruo. Gantu. Al Gantu, ándale, se Sí. me había olvidado que se llama ese vato. Sí. Pero sí, también me da mucha risa la escena donde cuando están ahí con los tejanos estos, los granjeros. Sí. Que X-24 pues ya los mató a todos y está ahí en su rage, ¿no? Ujú. Y llega, le dice el Donald de que pues vaya, no, a usted es el único que escucha, profesor, que no sé qué. Y va ahí Sí. el doctor de que y le dice 24, pero es de que, o sea, Como si da fuera su mucha bebé risa. ahí. Sí, es como de que, no sé, de que tiró un refresco, una miel o algo así, ¿no? Como que, pero el vato Sí. decapitó a 5 personas. O sea, es de que, Bien cabrón. o sea, como que es una comedia accidental, siento que es, pero Sí. me da un poco de risa como la actuación ahí. Está chistosa. Sí, y luego ahí también está bien épico cómo se sacrifica el Caliban ahí con unas granadas, bien loco. Sí. Después de hacerlo sufrir bastante al pobre. No, y me encanta la frase de cuidado con la luz, ¿no? De que Sí, está bien chido. claro. Caliban supo cómo irse de manera épica ahí. Se fue muy, muy temprano. Tuvimos muy poco Caliban. Ujú. Sí, pero pues tuvimos muy poco de muchas cosas, tristemente. Pues sí. Y también la familia que mencionaste hace rato de que... O sea, cada vez que ponen de que la familia es más perfecta, Sí, cada sí, vez sí, dices sí, de sí. que se van a morir Se de van a manera ir. más horrible. Sí, 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 sí. Va a ser más horrible la muerte. de Cada que que- ayudan más a Logan y al profesor Sí. y a Laura es como de Que otro tienen golpe del hijo, X-24. sí, de que tienen este hijo con un futuro brillante detrás Sí, sí, de sí. él. Y vamos a ver qué pasa el próximo año y que Sí. no sé qué. Y es de que, No habrá próximo año, señora. no, por favor, no hagan esto más difícil. Sí, sí, sí. Pobrecita familia. Sí, no. Sí, pobres. De hecho, está súper denso que el papá de esa familia al final sí le disparó a Logan. Sí, O sea, está súper heavy eso. O sea, no lo culpas porque Claro. básicamente todo es culpa de ellos. O sea, a sus ojos, ¿verdad? sí, digo, y tampoco entienden muy bien de que, él es el bueno, él es el malo, ¿qué Porque está además pasando? se ve igual. Sí, se ve o sea, el que mató a todos, ¿verdad? Entonces, Ujú. todavía menos ayuda. ¿verdad? Claro. Sí, no entiende exactamente lo que está pasando aquí. Sí, no, Sí. entonces está súper heavy también esa escena. Ujú. Sí, y luego que, digo, si hubiera tenido una bala como quiera, digo, si le hubiera dolido porque se estaba muriendo ahí el pobre Logan con lo infectado y débil que estaba, pero pues finalmente no hubiera sido lo que lo matara como quiera. Sí, no hubiera sido. Algo que está interesante es que en X-Men Origins le dispararon a Wolverine, ¿verdad? Con una bala de adamantium. Sí. Y pues sí le deja aquí un balazo y hace que pierda su memoria.
Pero en esta película la bala de Adamantium le vuela la cabeza a X-24. Sí. Está súper denso. Que es algo que creo que hemos mencionado de manera implícita, que esta película es mucho más gráfica que las anteriores. Sí, ¿verdad? No lo habíamos mencionado, pero sí ocupas apenas una película R para poder demostrar los poderes de Wolverine. Porque si no terminas como un caso como las Tortugas Ninja, de que tienen estas espadas y chacos y sais y proceden a no poder usarlas al 100% porque pues es una película familiar, claro. ¿verdad? Entonces... Sí, definitivamente, en donde muchas veces antes utilizaban trucos de cámara en donde no enfocaban cuando le quitaba los miembros Logan a otras personas, o en donde salían las garras, era de que salía una gotilla de sangre y es como de, no creo que saldría así. Y ahora ya lo vemos en su máximo esplendor, entre comillas, pero no nada más con Logan, también de que con los otros niños mutantes, con lo que los grabaron, ahí se ven cómo le hacen cosas a los que estaban ahí experimentando con ellos. Entonces sí, es bastante más gráfica y pues ayuda a la historia definitivamente. Si es algo que le ayuda, en donde en la película de Wolverine mencionaba que tal vez eso le pudo ayudar un poco, creo que aquí sí ayuda bastante para la historia. Sí, ayuda bastante a... Quieras que no, como que el aspecto que sea tan gráfico eleva el peligro de las cosas. Sí. ¿Verdad? Transmite más como que esa mortificación o ese como miedo que a los personajes les pase algo. Sí, claro. ¿Verdad? Donde a lo mejor y cuando se termina viendo medio caricaturesco pierde eso, ¿verdad? Sí, en donde pues aún y cuando sabes que tanto Logan como Laura son inmortales, puedes sentir el peligro latente que hay aquí. Pues inclusive de las primeras escenas que vemos a Laura, ella decapita a alguien y luego trae la cabecilla y es como de wow, es otra película esto, ¿no? Sí, la verdad es que esa escena creo que termina de establecer el tono que va a tener la película. Sí. Porque al inicio ves que le disparan con una escopeta a Logan. Sí. Y dices, pues bueno, es que es medio caricaturesco a estas alturas porque el vato se va a levantar, ¿no? Pero cuando ella rueda la cabeza y los soldados de que ¿what? De que, a la madre. La madre. Que de hecho algo que comentábamos, no me acuerdo en cuál, que todas tal vez, de que los villanos o los soldadillos siempre seguían atacando a Wolverine a pesar de que sabían que era inmortal. Sí. Aquí alguien sí hace un comentario, pues el soldado de que no le disparen, es inmortal, de que no. Ah, sí. Pues ese es el jefecillo de ellos, sí. El Donald. Sí. Pero me gusta que al fin alguien lo dijo. Sí, es de que no gasten balas. Sí, que están haciendo. Sí, literal. Sí, No, está súper interesante todas las dinámicas y de hecho cosas así también siento que pues ya fue más de una década de escuchar como que el feedback de la gente, ¿no? O sea, sí, claro. A estas alturas pues ya habían sido 15 años de películas de X-Men en el cine. Sí. Entonces, pues sí se siente muy diferente ya todo eso, ¿no? Sí, más de 15, ¿no? La primera salió en el 99 y esta en el 17. Ah, fue en 99, pensé que era de que 2000, 2001. O tal vez 99 fue cuando la grabaron, más bien. Pero sí, pues ponle tú más de 15 años. Sí. Fair to say, ¿verdad? Creo que es bastante interesante ver cómo fueron cambiando las películas. Y es interesante porque siento que de alguna manera esta película logra hacer lo que intentaron hacer con la primera, que era hacer más realista a los X-Men. Sí. Traerlos al mundo real, ¿verdad? Creo que esta película lo logra de una manera mucho más agresiva, pero al ser tan agresiva en hacerlo, también es mucho más efectiva porque se alejó todavía más de lo que eran los X-Men, ¿verdad? Y de alguna manera suena como que no debería funcionar, pero enos aquí diciendo que funcionó de maravilla, ¿no? Sí, claro, porque sí, de cierta manera se aleja más del género yéndose como a otro lado, pero no ves que se avergüence de las cosas de donde viene. O sea,
por ejemplo, el personaje de Caliban es muy personaje de cómics, como que si a él lo vieras en otra película, en un western de este estilo, sería como de, ¿y este personaje qué está haciendo aquí, no? Pero aquí pues completamente abrazan ese tipo de ideas y que existan mutantes y todo este tipo de cosas y lo empatan muy bien con lo que están haciendo. Entonces sí, de cierta manera era lo que estaban intentando hacer, pero de un lado como más de respeto al material de donde viene esto. Sí, la verdad es que sí creo que es un elemento muy importante de no estar avergonzados de los Sí. personajes que tienen, ¿verdad? Y de las cosas curiosas que tienen. Ujú. Que creo que por ahí hay algo al respecto con la barba de Logan también, Sí, está donde los padre. niños le cortan el Le bigote y hacen la parte de adelante para traer esos, los ¿cómo le mountain dicen? chops. Ándale, los chops. Ujú. Está padre. Sí, sí, que de hecho está bien chido porque ahí meten un elemento ahí de cuarta pared en donde en este universo, al menos en el universo de Logan, existen los cómics de los X-Men Ujú. como en la vida real que en este universo lo racionan como de que alguien lo escribió, exageró las aventuras que tuvieron los X-Men y entonces escribieron estos cómics que me imagino que son tomos reales de la vida real, pero entonces hay gente que es como fan de los cómics y Ujú. admira a estos personajes cuando no saben la historia de verdad, entre comillas. Ujú. Y pues sí, este cortecito que le hacen los niños supongo que viene de cómo se ve Wolverine en esos cómics. Sí, 100%, porque pues ahí te ponen que ellos son fans, ¿no? Ujú. Y, y pues es particularmente relevante para ellos porque pues son con quienes se podrían identificar, ¿no? Claro. Porque esta gente con estos dones y marginados por la sociedad, ¿verdad? Todo eso, Ujú. muy relevante para ellos, ¿verdad? Sí. Básicamente a la medida. Y es interesante lo que mencionas de que los cómics existan en este mundo, porque también Ujú. existen en los cómics. Está bien raro. Ja, qué loco. Hay cómics donde pues ves que entran a una tienda de cómics y hay un cómic que estás leyendo o cosas por el estilo y Wow. se trata de otra cosa completamente. Ajá. Este, si mal no recuerdo, en un cómic de Spider-Man están leyendo de que el cómic que estás leyendo, pero de que es como eran los cómics en los 60s, de que Ujú. de que villano de la semana y todo eso. Claro. Entonces, ahí dices, ok, así es como son los cómics en el mundo de los cómics, pero en el mundo de Logan, de la película, pues son más cercanos a lo que son en el mundo real, ¿no? Su Claro. evolución y todo eso. Es curioso ver eso. Sí. Pero pues allá están basadas en hechos reales, como hemos hablado en otros episodios. Basado no quiere decir que sea un documental o una crónica, Claro. simplemente quiere decir que vagamente algo similar pasó, ¿no? Sí. En este Sí. caso profético, de hecho. Profético y pues pesado para Logan, ¿no? Porque pues se trataba de las aventuras de sus amigos y pues sus amigos ya no están y pues parece que pasaron cosas muy difíciles con ellos y con Charles y todo eso, entonces está interesante. Algo Sí, más que hace la pues. película muy bien, a diferencia de las otras, digo, creo que eh, hay una pieza icónica de música que es el tema de los X-Men de las películas, Mm. que medio es un not tema de la serie animada, pero aquí siento que la música es un elemento bastante más fuerte. Digo, me hubiera encantado escuchar la canción que dijiste del tráiler de Hurt, el cover de Johnny Cash, pero creo que el score de esta película es bastante bueno y bastante Sí. más significativo para la historia que en otras películas, más que el tema, como lo decía, y pues me gusta ver eso que sea como un elemento más de la historia. Sí, está muy bien utilizada la música. La verdad es que, o sea, sí aventé el comentario hace rato sin saber en qué momento podrían ponerla, ¿verdad? Ujú. Digo, En pudo los haber créditos, digo, en sido... los créditos sé que no es la película, que es lo que casi siempre Ujú, hacen, como la de ujú, Venom, que ahí no tiene sentido. Pero ujú. sí, no sé, al final, no Sí, sé. digo, algo por el estilo, pero sí, la música es muy buena y sí vi por ahí algunos homenajes a temas anteriores, ¿no? Por ahí, Ujú. este, ahí medio alusivos, está padre, la verdad. Creo que es una manera Sí. muy efectiva de conectar la película temáticamente a Ujú. las anteriores a través de la Claro. música, ¿no? Sí, definitivamente. Ujú. Sí, señor. Sí.
digo, hablamos de ella, pero me gustaría mencionar, me gusta mucho cómo habla Laura de que, porque al principio piensan que es muda, o bueno, Logan piensa que es muda, no sé si Charles lo pensaba o no, pero me gusta mucho cuando habla por primera vez, que le dice que todo este tiempo pudiste hablar, pero me gusta cómo habla, digo, tiene medio acento medio neutro, no es particularmente mexicano, pues se supone que es como mexicana, la actriz es española, pero está muy cute como dice como que palabras de repente y luego como que de repente sí sabe inglés, pero como que le da flojera hablarlo o no quiere hablarlo, se me hace muy cute. Sí, de que North Dakota. North Dakota. Richter, sí. Delilah. Ah, sí, oh Dios. Cuando dice los nombres, la verdad, me acuerdo mucho que la primera vez dije, no me digas que son los nombres de los niños que se murieron ahí, de que no, sí. Los niños con los que quiere llegar. Los vivos. Ok, me sentí un poco menos peor. sí. Pero sí, no, me encanta que la primera vez que le habla es de que, de nada. Y luego, de nada. ¿Qué? ¿Puedes hablar? Y luego, ¿por qué no me dijiste que podías hablar todo? Y luego ella, después de decir de nada, procede a hacer este reclamo, rant, de que es que ¿por qué siempre me estás gritando? Me encanta, me encanta. Sí. Está muy curado. Está bien padre. Sí. Sí, y pues muy real, porque la verdad es que el vato siempre fue bien grosero con ella, o sea, la neta sí la trataba pues como si fuera un animal, ¿no? Que medio no le entiende o algo. Básicamente. O sea, sí, es que not okay y todo eso, pues sí. Vino a reclamarle todo eso ahí. Sí, pues era como lo que decíamos de Days of Future Past cuando no sabía como qué decirle al Charles joven y era como de, mira, habla con Charles viejo porque yo no sé cómo hacer esto, pero ahora ya no tenía cómo darle la palabra a alguien más, entonces él era el que tenía todo el peso de estar hablando con ella. No, literal, la verdad es que sí, sobre todo porque pues para ese punto ya se había muerto Charles, ¿no? Entonces básicamente tenía que pasar esa escena. Sí, ¿verdad? Sí, ya se había muerto Charles, ya sabía que era su hija en cierto sentido, entonces pues sí, ya. Sí, porque Charles la trataba como lo trata alguien que fue maestro, ¿verdad? De que fue un buen maestro muchos años, que sí. De que, Charles lo trataba como su abuelito, de que... Sí, es el chuchu, es el chuchu. Literal, y después literal se hace pasar por su abuelo. O sea, sí. Está muy chistoso. Está bien padre. Muy cute. Sí. Very cute. Sí, la verdad es que me gusta mucho también el personaje que interpretó aquí Patrick Stewart, la versión de Charles que vemos aquí. Digo, es muy trágico lo que pasa antes de la película, ¿verdad? Y la razón por la que lo tiene básicamente escondido, ¿verdad? Y todo eso. Pero me gusta porque siento que a veces la gente que dice, es que es alguien noble o bueno porque no ha pasado por cosas malas, ¿no? Pero aquí ves a un personaje que pues pasó por las cosas peores posibles, ¿no? Sí. Y sigue teniendo como que estos destellos de esperanza, ¿verdad? Y sigue siendo bueno con la gente, sigue siendo amable y cordial. Porque pues ahí puedes ver que él es así, ¿verdad? A pesar de lo que le ha sucedido. Y creo que por eso es que me gusta que sea de esa manera. Definitivamente, en donde pues ves que le han pasado cosas trágicas, además de la demencia senil que parece tener, pero sigues viendo que es él mismo aún y todavía tiene esta esperanza y todavía tiene este deseo o esta vocación de cuidar o encaminar a los nuevos mutantes y sí, pues todavía quiere estar ayudando a los nuevos que medio sabe que están ahí afuera y pues le quiere decir a Logan que haga su rol, o al menos por lo que le va a quedar de vida a Logan. Y sí, sigues viendo que él sigue ahí en Charles. Sí, la verdad está muy, muy padre, muy, muy complejo, pero muy padre todo eso. Yeah. La verdad. Sí, digo, esta es una gran película, la verdad. Sin duda. O sea, no creo que estemos diciéndole a la gente como que de algo que nunca había escuchado algo hablar nuevo de esta película o lo que sea. Pero digo,
si han llegado a este punto del episodio y no han visto la película, muy, muy recomendada, la verdad. Bastante. Sí, y digo, luego puede pasar de que vimos una película hace mucho tiempo y creíamos que era muy buena y la volvemos a ver y ya no es así. Pues no, esta película sigue siendo bastante buena. Digo, Sí. no ha pasado tanto tiempo como otras películas como para que algo así pueda cambiar o que Deadpool y Wolverine la recontextualice, aunque dije que no creo que pase. Pero No, pues todo sí. indica que es un Wolverine que nada que ver, ¿no? O sea, Ujú, ni siquiera va a ser muy similar en personalidad, se me hace. ujú, Siento, sí, no, siento que va a ser una reinterpretación del personaje algo agresiva. fuerte, sí. Correcto. Sí, señor. Pues bueno, digo, no sé, Laura, algo que quieras comentar antes de despedirnos de nuestro querido público. No. 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 Ok. Sí, pues digo, una excelente película. Ahí háganos saber sus comentarios, sus opiniones de la movie, ¿verdad? En los comentarios, como siempre. No tenemos que decírselos, ¿verdad? Ahí, si les gustó este episodio y les gustaría ver más, hemos estado cubriendo todas las películas de X-Men hasta este momento. Nos faltan ya muy poquitas. Entonces, ahí Unas muy buenas, siéntense unas con- muy malas. Literalmente. Es de lo mejor y de lo Bueno. peor que hemos hablado en este podcast. Y muy poco en Sí. medio. La verdad. Pero pues ahí háganos saber sus opiniones, ¿verdad? En los comentarios. Y pues bueno, sin más por el momento, fuimos Paco Timio y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. 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 I hurt myself today.